Guadalajara. Y ahí voy, ya empaqué mis cositas y ahí voy ya para Guadalajara. Llegué, le avisó mi mamá, mi abuelita, en qué vuelo y todo. Y fueron y me recibieron y ahí voy bien contenta. Ya no a la 12 de octubre, y ahora era la hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Ahí voy llegando a la hermosa provincia. Entonces, allí tenía que ayudarle a mi abuelita antes de ir a la escuela porque ella tenía un puesto. Y yo le ayudaba a llenar los tambos de agua. Y ahí tenía un pozo de agua y yo sacaba el agua y le llenaba los tambos y ya me arreglaba, iba al puesto a ver si se le ofrecía algo a mi abuelita. Y ahí estaba mi abuelita con el hermano Julián Zamora, estaba con el hermano Antonio Ábalos y estaban allí otros encargados, el hermano Guillermo Miranda, y estaban ahí platicando y empezaron ellos a decir, ¿quién es esta jovencita? Y le decía, oh, esta jovencita es mi nieta. Se sentía orgullosa en presentarme y yo me acerqué y le dije, mucho gusto, mi nombre es Ana Marie Martínez. Digo, Ana Marie Silva. No, Martínez es después, porque mi esposo se llama Martínez. Me llamaba Ana Marie Silva. Entonces lo saludé al hermano Julián Zamora. Ay, hija, qué curiosita estás. Le dije, mucho gusto, hermano. Luego el hermano Antonio Ábalos también dice, tú te llamas y parece que no hablas mucho el español, hermano. Pues usted me va a enseñar aquí. Y dije, y a eso vine aquí a Guadalajara a aprender. Yo me voy ahorita a ir a la universidad. Y me iba a la Universidad de Guadalajara. Y ya terminando las clases me venía otra vez a la casa. Y así era mi rutina y tenía que ayudarle a mi abuelita cuando llegaba a vender comida. Y allí pues aprendí ya otro ritmo, ¿verdad? Mi mamá hacía los taquitos, pero ahora ya tenía que aprender a hacer las albóndigas. Tenía que aprender a hacer los chiles rellenos. Bueno, así fue. Entonces, para esto, mi abuelita me compró una falda larga, porque no tenía yo ropa larga. Me había arreglado una falda y le puse un orlán y llegaba abajito de la rodilla. Y me compró unas 2 faldas y me lleva a la iglesia. Y en eso, el hermano Samuel me vio. Y cuando él me vio, le dijo a la hermana Carmen Rodríguez, dice, quiero saber de esa jovencita quién es. Y el hermano Samuel le dijo a la hermana Carmen Rodríguez que la siguiente vez que me viera, que hablara conmigo. Entonces yo iba ya a la escuela, ya se terminó las clases. Y entonces yo iba más seguido, ayudaba a mi abuelita y iba a la iglesia. Y en eso que la hermana Carmen se me acerca y me empieza a platicar de las cosas de Dios. Y pues mi vida que yo llevaba en mi casa era muy triste. Y ella me platicaba del apóstol de Dios, que él tenía autoridad sobre la tierra. Y empezaba a platicar conmigo de lo que era un apóstol. Y bueno, yo seguía yendo a la oración y ya era tiempo que ya iban a venir los encargados. Y oía allí a diferentes encargados. ¿Cómo me gozaba yo al oír a los encargados cuando hablaban, cuando llegaban? Se llenaba mi corazón, me alegraba. Entonces, ya para esto ya se acercaba agosto. En agosto me bauticé. Y cuando me bauticé,
el hermano Samuel le dijo a la hermana Aide que quería que ella platicara un poquito más conmigo. Y pues sí, iba la hermana Aide y a la oración y me dijo, Anita, ¿cómo estás? O le dije, de maravilla, estoy bien contenta. Dice, me di cuenta que ya te bautizaste. Sí, le dije, el hermano Job Zamora me bautizó. Y dice, ay, qué bonito. Mira, dice, el siervo de Dios, el apóstol de Dios quiere que lo acompañes a una gira que va a hacer al estado de Michoacán. Oh, le dije, pues yo no sé de esas giras, pero le voy a platicar a mi abuelita. Bueno, llegué con mi abuelita y mi abuelita se rió porque miraba que pues todavía traía mis aretitos puestos, todavía me daba mis manitas de gato, me daba mis toquecitos en la cara y me decía, se rió, dijo, ay, ¿cómo se va a fijar el apóstol del Señor con una persona tan mundana como tú? Le dije, ay, abuelita, pues yo no sé, pero yo voy a seguir. Y ella no me quería escuchar. Bueno, seguía yendo yo a la iglesia y para eso la hermana Aide me llamaba y me decía, Anita, el siervo de Dios quiere que lo acompañes, que van a tener una comidita ahí en el lote. Y yo iba ahí al lote, iba y ya no tenía clases, ya me dieron mi certificado que había pasado. Y entonces iba yo ahí al lote donde tenían unas vacas y chivas y ordeñaban allí. Entonces llegaba y ahí estaba el hermano Samuel, estaba Magda y ahí estaba rodeado él de ellas. Y me sentaron a un lado de la hermana Eva. Estaba primero el hermano Samuel, luego la hermana Eva, y la hermana Eva sí hizo a un lado para dejarme sentar allí, un lado del hermano Samuel. Y entonces el hermano Samuel, yo creo me miró la cara de muy sencilla, no sé qué pasó, que me sube sus pies en mi regazo. Y yo se las aventé y le dije a la hermana Eva, siéntese usted aquí a un lado del hermano Samuel. Le dije porque él quiere que subir sus piecitos ahí. Ella se sentó ahí, nomás se pelaban los ojos todos, no decía nada y yo ahí estaba. Y entonces le habló a Aide y le habló a la hermana Carmen, no sé qué les diría. Pero empezaron las enseñanzas de cómo era el apóstol de Dios especial y cómo él era una bendición muy grande el que él se fije en una doncella. Oh, le dije, pues bien, magnífico, yo me gozo también. Sirve que aprendo más del apóstol. A mí me gusta cómo los encargados llevan las adoraciones. Y entonces la hermana Aide se me acerca y me dice, bueno, dice, mañana, dice, te preparas porque ya va a ser la gira para Michoacán. Preparé mis cositas, no tenía mucha indumentaria de las hermanas, ¿verdad? Tenía una chalinita que mi abuelita me prestó y pues así me fui. Y entonces cuando vamos llegando era la estancia Michoacán. Teníamos que cruzar un puente de madera y los hermanos estaban asustados porque era un voladero para abajo. Y pues a mí me daba miedo también y el hermano Samuel se reía y decía, ¿dónde vas, Anita? Le dije, no, hombre, se van a caer al voladero. Y dijo, no te asustes,
estás aquí conmigo. Ah, bueno. So, yo me quedaba ahí y ahí íbamos y yo miraba que había una valla de hermanos con vestidos blancos, con palmas en sus manos. Y cuando íbamos caminando, yo miraba que todos los hermanos caían al suelo llorando. Y cuando íbamos acercándonos ya a la puerta, la casa de oración estaba decorada con uvas y todos tenían palomas en sus manos. Y cuando entró el hermano Samuel, toda la iglesia soltaron las palomas y toda la iglesia cayó en bendición. Yo me hinqué y yo le dije al Señor, Señor, yo no entiendo esto, pero yo vengo aquí, Señor, pidiéndote a ti. Esta es una nueva carrera para mí. Ayúdame. Y yo he oído que los hermanos dicen que tienes que recibir el Espíritu Santo. Y yo de aquí no me voy a mover hasta que tú no me lo des. Porque yo quiero tener el Espíritu Santo. Porque ese es mi boleto para entrar a los cielos. So yo me hinqué y no me levanté, llorando y pidiéndole a Dios. Pasaron horas y horas cuando yo miraba una puerta que se abría y yo miraba una mano que se extendía y yo no la alcanzaba porque estaba muy pequeña. Y decía, yo no alcanzo a agarrar tu mano. Y empezaba yo a orar. Y cuando estaba orando, esa mano me agarró y me dijo, estaré contigo para siempre. Y yo me alegraba y me gozaba. Y más quería seguir llorando. Cuando oigo que llegó, oía la voz del hermano Samuel y me dijo, le dijo a los hermanos, levántenla. Ya recibió, levántenla. Y ahí voy yo contenta ahí al lugar donde nos tenían y yo me sentía tan contenta, tan feliz que había necesidad de ayudar ahí en servir, en lavar platos. Y yo me acercaba y les decía a las hermanas, yo les ayudo. Y ellas como que venía del norte, no, hermana, ¿cómo cree? Le dije, hermana, no le hace, yo sé lavar platos. Y decía, no, usted viene con el apóstol de Dios. No, hermana. Le dije, hermana, déjeme ayudar. Y luego mandó unas jóvenes que, pues yo les decía que el hermano Samuel te quiere en su mesa. Y dije, no, pues acá necesitan ayuda las hermanas. Miren, pobrecitas, están haciendo comida y todo. No, es orden que el hermano te quiere allá. Oh, bueno, ahí voy. Y ahí iba y allí me quedaba y oía que platicaba y la esposa era el hermano Juan Mancilla y su esposa. Y había una hermana allí que era tremenda para correr en caballos. Y cómo me agradaba esa hermana. Y se la presentaron al hermano porque ella corría tan bonito en caballos y se la presentaron a ella. Y yo la conocí. Y entonces le dije, ay hermana, ¿cómo le hace para andar en caballo? Dice, si quiere te enseño. Le dije, la mera verdad, ahorita no, pero sí, yo quisiera aprender. Bueno, ya para eso, ya regresamos a la hermosa provincia y ya tenía el Espíritu Santo. Bueno, ya la hermana Aide, la hermana Carmen, me decían, mira, Anita, ¿tienes novio? Le dije, pues la mera verdad, soy tan ocupada que
no tengo novio, no tengo novio. Y luego se acabó la Santa Cena y yo tuve un puestecito allí. Y no, le dije, oh, dice, no quiere el apóstol de Dios que tú tengas novio. Le dije, ¿qué? Dice, sí, el apóstol de Dios quiere que te santifiques. Bueno, no entendía, pero yo dije, está bien, voy a ver qué va a suceder. Entonces ya, para esto ya había ido a la gira, ya regresé. Y ya era octubre, ya se aproximaba ya noviembre. Y entonces el hermano Samuel, se fueron todas y me quedé yo en el lote. Y no había nadie ahí. Y se acerca el hermano Samuel y me dice, ¿cómo te sientes, Anita? Le dije, ay, hermano, me siento bien contenta. Me siento contenta porque Dios ha cambiado mi vida. Mi vida era muy triste, hermano, y ahora me siento confortada, me siento contenta. Y notaba que se iba acercando, y me abraza y me quiere besar en los labios. Y le dije, hermano, por favor, hermano, le dije, no me siento yo, yo acabo de bautizarme y recibir el Espíritu Santo. Por favor, hermano, yo no estoy preparada para esto. Y entonces me aventó con coraje. Y entonces le habló, gritó, Aide, sigue hablando con esta muchacha. Y siguió ella platicando conmigo. Y entonces todos los días él nos invitaba a comer allá a Guadalajara. Y yo iba con ellos, pero dentro de la comida había bebidas. Y entonces yo decía dentro de mí, yo oía a los encargados que hablaban cuando me evangelizó el hermano Ángel Rabadán, lo que eran los pantalones, lo que era la pintura, la música, la bebidas, era totalmente prohibido. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser posible que el apóstol de Dios me esté invitando a tomar? Pero yo dije, hermano, pues yo, la mera verdad, las bebidas que daban, le dije, yo no quiero tomar porque pues yo acabo de bautizarme y recibir el Espíritu Santo. Y como era nueva, me decían que tenía uno que estar cerca de Dios y no asustar al Espíritu Santo. Así lo entendí. Entonces le dije, hermano, no quiero asustar al Espíritu Santo. Yo no quiero, ¿verdad?, tomar. Bueno, llegaba yo a mi casa y mi abuelita me decía, ¿dónde andabas? Le dije, pues andaba con el siervo de Dios. Se empieza ella a reír. Dice, ¿tú andabas con el siervo de Dios? ¿Cómo va a ser posible si hueles, yo creo, el olor del licor o de ahí del ambiente se me quedó? Y dijo ella, no, dice, son mentiras. Y entonces, para eso, empecé a tener problemas con mi abuelita. Ella no me creía que yo iba con el apóstol de Dios y regresaba anoche. Entonces, otra ocasión, volvió a invitarme el apóstol de Dios. Y esta ocasión habíamos ido a otro lugar. Y ese era otro lugar de comida. Y esta ocasión ya no iba la hermana Eva, nomás iban puras muchachas. Y él empezaba a preguntarme, decía, ¿tú crees que yo soy apóstol de Dios, Anita? Le dije, hermano, claro que sí, yo creo que es usted apóstol de Dios. ¿Y crees tú
que las órdenes que yo te doy a ti son de Dios? Le dije, sí, hermano, yo creo que usted no me va a invitar a lo malo. Yo creo que todo lo que usted me va a decir es algo bueno. ¿Cómo no? Sí, le voy a obedecer. Muy bien. Dice, quiero verte en la noche. Dice, allá. ¿Tú sabes hacer hamburguesas? Le dije, sí, hermano, yo sé hacer hamburguesas. ¿Cómo no? Quiero que me hagas unas hamburguesas. Ahí fui a la casa, no a la casa grande, a la casa de él, a hacer unas hamburguesas. Y para ello, él invitó a todas las muchachas, Aidea Velar, Magda Padilla, estaba Nena Bravo, Ana, parece que era Ana, no me acuerdo de su apellido, era una Ana que tenía una jorobita en la nariz. Entonces, ya estaban todas ellas y yo ya estaba haciendo las hamburguesas porque yo me gozaba. Y entonces me dice, bueno, dice Anita, dice, siéntate. Y yo me senté. Y Ana Medina. Ana Medina. Era Ana Medina. Entonces, dijo él, bueno, dice, ¿sabes qué? Ahora quiero, dice, ya que terminaste de hacerme las hamburguesas, quiero que subas arriba, quiero que me des un masajito en mis pies. Le dije, claro, hermano, yo le doy su masajito en sus pies. Bueno, ya que terminé, todas las muchachas habían tomado bebidas, pero yo no tomé, por lo que había oído del hermano Ángel Rabadán y de los hermanos que llevaban las oraciones. Entonces, que voy subiendo y empieza una hermana. El hermano se metió a un cuarto y una hermana empieza a quitarme la ropa y empieza a besarme el cuello y empieza a acercar su boca y empieza a besarme como si fuera un hombre. Y la detuve. Le dije, hermana, le dije, usted está equivocada conmigo, porque a mí me gustan los hombres, no me gustan las mujeres. Y se rió. Le dije, perdóneme, no quiero ofender a nadie. Yo respeto todas las personas, pero la mera verdad, a mí no me gustan. No me gusta que usted me toque, hermana, por favor. Bueno, fue a la carrera ya con el hermano Samuel. No sé qué le dijo. Y entonces para esto llegó Magda, llegó todas las demás y se desnudaron y entraron al jacuzzi desnudas con el apóstol de Dios. Y luego empezaron a besarse unas con otras. Empezaron ellas a apretarse los bustos. En el jacuzzi se bajaba uno a hacerle sexo oral a la otra. Y yo decía dentro de mí, Señor, what did I get myself into? Señor, ¿en qué me metí yo? Señor, ayúdame. Y me acordé de mi hermano cuando él me dijo, cuando yo me sentía que buscara un lugar. Y yo hallé un lugar por ahí en un closet. Y yo oía cómo se acarcajaban, cómo gritaban, cómo tenían sus orgías. Me asomaba y miraba que una se subía arriba del disque apóstol de Dios y tenía sexo con él. Ya después de que tenía sexo con él, llegaba otra y le daba sexo oral a él. Dije, ay, Diosito Santo, este hombre que aguante.
Dios mío. Busqué la manera de correr, de huir, así como me dijo mi hermano. Dijo, vete, examina los lugares y vete. El hermano Samuel ni las muchachas sabían qué había pasado conmigo porque ellas estaban entretenidas con él. Porque donde está el apóstol, ahí está su comitiva. Yo alcancé a esconderme y ver todo. Para esto, llegué yo a la casa con mi abuelita y me dijo, Anita, ¿dónde andabas? Ay, abuelita, pues ya no te puedo decir si andaba con el apóstol de Dios. No sé, abuelita. No te estoy entendiendo. ¿Qué estás diciendo? Pues ahorita no puedo hablar con usted, abuelita. Dice, venía detrás de mí queriendo información. Dice, lo que pasa es que eres una libertina. Eres una libertina. Entonces dijo, yo no quiero libertinas aquí en mi casa. Ay, Dios mío. Le dijo a mi tío, Chicuela, sácale todas sus cosas de allí del cuarto. Sácale toda su ropa, todo lo que tenga, sácalo. Híjole. Bueno, dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a hablarle a mi mamá, voy a ir allá con Aide, le voy a decir que la mera verdad, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tengo trabajo, tengo muchas cosas que hacer allá en mi pueblo, no tengo necesidad. Llegué a la casa grande y le dije, hermana Aide, ¿puedo hacer una llamada? Sí, dice, ¿para dónde llamas? Le dije, yo le pago la llamada, voy a hablarle a mi mamá, me quiero regresar. Yo no me siento ya capaz de estar aquí, mi abuelita ya me corrió y no tengo dónde ir y la mera verdad, pues quiero regresarme. Dijo, está bien, dice, le voy a avisar fue y le habló al hermano Samuel. Y viendo, el hermano Samuel tuvo una reunión con la hermana Carmen Rodríguez, con la hermana Aide, y les preguntaba que qué era lo que estaba pasando, porque pues yo no entraba muy fácilmente a los deseos del apóstol, que era tener sexo con él, que era hacerle sexo oral. Y si tenía pendiente por no ser virgen, pues ahí tenía el ano. Y entonces yo, la mera verdad, dije, no, esto ya no puede ser. Le hablé a mi mamá y me dijo, sí, hija, dice, tu boleto está listo, puedes regresarte. Pero quiero recordarte una cosa. Acuérdate lo que tu tío era tío de mi mamá, uno que se había salido del ministerio en el tiempo del hermano Aarón y era pariente de mi abuelita. Y mi abuelita no quiso aceptar palabras con él, pero él habló con mi mamá. Y le dijo a mi mamá que el hermano Aarón se había corrompido. Y le dijo que él había abusado de una niña y había tenido un hijo con esa niña y que tenía allí también otras mujeres que la iglesia mantenía. Carmen Rodríguez, Luisa Pedrosa, Marta López, Aide Avelar y todas las hermanas Avelar. Todas ellas eran
las groomers de aquel tiempo. Entonces me dijo mi mamá, vente, acuérdate de lo que dijo tu tío, que era pariente de mi mamá. Dijo que se había corrompido. Dijo, a lo mejor también el hermano Aarón, el hermano Samuel también ya se está corrompiendo, hija. Le dije, vente. Bueno, para esto ya entra el hermano Samuel. Y viendo mi situación que era dura, me dice, Ana, dice, tengo planes para ti. Le dije, sí, hermano, dígame. Dice, yo quiero, ¿tú crees que yo soy siervo de Dios? Le dije, sí, yo creo que es usted siervo de Dios. Dice, pues yo quiero casarte. Le dije, ¿quiere casarme? Sí. Dice, voy a mandar a llamar a este hermano para que te cases con él. Le dije, hermano, la mera verdad, pues yo no estoy lista ni para casarme. Y la mera verdad, dijo, ¿tú crees? Ya te vuelvo a decir, ¿crees que soy siervo de Dios? Sí, hermano, sí, es siervo de Dios. Pues vas a obedecerme. Está bien, hermano. Y en eso mandan traer al hermano Isaías Martínez, que yo no lo conocía. Lo mandan traer y aparte de él estaba el hermano, otros hermanos encargados ahí. Y entonces, como yo, el dinerito que había hecho, yo daba clases de inglés, yo tenía mi pizarroncito, tenía mis libros y daba clases de inglés ahí en la provincia para hacer un dinerito. Eso me enseñó mi madre a trabajar. Entonces yo hacía mi dinerito y todo. Y llegó el tiempo que dijo el hermano Samuel, quiero que le des clases a los encargados, clases de inglés. Dije, qué bueno. Llevaba mi pizarrón y todo mi ABCs en inglés y pusieron en mero enfrente al hermano Isaías Martínez. Estaba el hermano Guadalupe Vargas y otros más. Y se codiaban entre ellos y luego empujaban al hermano Isaías y dije, pues quién sabe qué traen estos. Le dije, hermanos, pongan atención, por favor. Yo soy la profesora aquí, vamos a estudiar los ABCs. Y ponía mi mano en la cintura y tenía un palito largo con una flechita y le decía, a ver, este es A, B, C, y así lo hacía. Y le dije al que estaba en mero enfrente de mí, le dije, a ver, hermano, ¿usted cómo se llama? Dice, hermano Isaías Martínez, hermana. Le dije, mucho gusto, hermano Isaías. A ver, dígame qué es esta letra en inglés. Dice, pues no alcancé, hermana, a captar muy bien. ¿Vuelve a repetirlo? Claro que sí, hermano Isaías. Mire, ponga atención. Y le volví a repetir los ABCs. Bueno, todos tuvimos un buen tiempo allí. Se alegraron los encargados porque ellos ya sabían que iban a casar al hermano Isaías conmigo. Yo no sabía ni con quién. Bueno, la hermana Carmen Rodríguez me dijo, Anita, mira, dice, tú vas a ser el medio para que la doctrina llegue a los Estados Unidos. Tú vas a ser un vaso que Dios va a usar para que tú lleves la palabra allá. Y este hermano es un hermano incondicional. Este hermano es un hermano que conoce de la palabra de Dios. Y en esto se acerca el hermano Isaías y le dice, hermana Carmen, ¿me permite?
Dijo, sí, hermano, ¿esta es cosa de usted o es algo que el siervo de Dios ha ordenado? Y ahí se pusieron los dos de palabra y dije, caray, ¿y este hermanito qué se está creyendo? Que yo tendría muchas ganas de casarme, mira nomás. Entonces, estaba confused por la palabra que había dicho el hermano Isaías. Bueno, la hermana Carmen platicó con él y me dijo, Anita, dice, el hermano Samuel quiere que tú y el hermano Isaías platiquen ahí en la sala de la casa grande. Y dije, ay, Diosito Santo, ayúdame, Señor. Bueno, ahí me senté y llega el hermano Isaías a una persona muy respetable, me saluda con mucho respeto y me da el ósculo santo. Y pues yo dije dentro de mí, pues si el hermano Samuel me quería subir la pierna, yo a ¿en qué lado me va a querer agarrar? Entonces el hermano Isaías se sentó y empezó a platicar conmigo. Él en un lado y yo en el otro. Muy diferente. Empezó a platicarme acerca de lo que era la obra, lo que él estaba haciendo en la obra. Ya llevaba él años en la obra. Y entonces me dijo, hermana, pues el deseo del apóstol de Dios es que yo me case con usted. Y dije yo, ay, Diosito Santo. Dije, y mi hermano dice, ¿para cuándo va a ser, hermano? Dice, yo creo que la semana que entra. Le dije, ¿qué? La semana que entra, ¿no cree usted que es muy pronto? Acabo de bautizarme, recibí el Espíritu Santo y ahora voy a tener un marido. Dije yo, bueno, Señor, no sé qué planes tengas. Y bueno, sucedió que el hermano Isaías platicaba conmigo, iba a la casa grande y ahí estaba yo en la casa grande. Pero mientras llegaba ese día, a mí me tocaba trabajar en la casa grande trapeando y en ese entonces había un trabajito que llevaban los voluntarios de la hermosa provincia que se llamaba La Canasta. Y llegaban las hermanas a todas las casas y les decían, porque a mí me tocó una vez, yo no traía dinero mexicano, di unos par de dólares. Y le pregunté a cuando estaba en la casa de mi abuelita que para qué era eso. Y ellos me decían que eso era para darle de comer a los pobres, a las viudas, a los necesitados. Le dije, qué buena obra. Pues allí en la casa grande a mí me tocaba sortir la frutita, la verdurita, las gallinitas iban para un lugar. Pero lo curioso de todo es que cuando andaba trapeando, las gallinitas las mataban para darle de comer a toda la familia Joaquín. Llegaban los hermano Cornelio Mosqueda, llegaba Leví Mosqueda, llegaban toda la familia Joaquín, la hermana María Joaquín, Ana Joaquín, Joaquín Chic, todos con sus hijos y sus nietos. Y yo volteaba y miraba y decía yo, pues la hermana me había dicho que era para las viudas, que era para las solas, las necesitaba. Entonces le dije, yo fui atrás a hablar con la hermana cocinera y le dije, hermana, ¿qué es lo que le van a dar a las hermanas solas y viudas? Dice, mira, Anita, ¿ves allá esa partecita? Y era una cosa muy pequeña.
a comparación de todo lo que se estaba dando allá en la casa. Bueno, para esto ya tenían el vestido, tenían ya todo la indumentaria para casarme. Y el hermano Samuel invitó a los encargados que había allí. Y nos casó, paréceme que fue en la 12 de octubre. Y yo miraba, el hermano Samuel pasó y él mismo agarró mi mano, hizo oración con toda la iglesia, dizque para casarme. Y pues yo estaba confundida, era algo nuevo para mí en cuanto a la carne, tanto el hermano Isaías como yo. Él no sentía atracción para mí ni yo para él. Solo los dos teníamos que trabajar juntos. Entonces, ya para esto, viendo el apóstol de Dios que él yo no permitía tener sexo con él, él me dijo que nos iba a mandar a la obra y que me iba a gustar mucho ahí donde me iba a mandar. Nos mandó a una obrita que estaba en San Juan Teotihuacán, a un lado de las pirámides. Ahí no había casa pastoral, ahí no había nada. Cuando llegué allí, le dije al hermano Isaías, ¿y dónde nos vamos a acostar? Y era a un lado, él se acostaba a un lado donde estaba un gallinero. Ahí tendía su petate y se tapaba con su abrigo. Y entonces le dije, hermano, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Dice, hermana, no se preocupe. El hermano Isaías, como era incondicional, él era una persona muy diferente. No creas tú que pensó luego en el sexo y se aventaba para ya llevar a cabo lo que tenía que hacer. ¿Sabes lo que hizo él? Me dijo, hermana Anita, dice, vamos a hacer una oración. Le dije, ¿para qué vamos a hacer la oración? Dijo, vamos a orar. Y empezó él a platicarme una historia de Tobías. Yo no sé si ustedes saben la historia de Tobías, donde su padre lo había mandado a que cobrara cierta herencia y luego también a casarse. Y esa mujer con quien se iba a casar, pues cada vez que se acostaba con ella, un mal espíritu los mataba. Y yo dije dentro de mí, cuando me platicó la historia, le dije, hermano, no creo que yo lo voy a matar, porque él me platicó la historia. Dijo, no, hermana Anita, no es eso. Es que la oración es para que, yo sé que usted ni yo, los dos no sentimos amor para un amor carnal, pero le vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude y Dios nos una. Y no crea, le voy a dar su tiempo, hermana. Voy a darle su tiempo para que usted, ya cuando usted esté lista, ya me puede decir. Bueno, los dos dormíamos ahí juntitos con la cobija y otro día nos íbamos a bañar. Le dije, hermano, pues ¿dónde nos vamos a bañar? Y ahí tenía que irme a bañar a un río. Y yo le dije al Señor, me hinqué. Y le dije, Señor, yo no entiendo qué estás haciendo conmigo, Señor. No entiendo, pero yo quiero que tú me ayudes. Ayúdame, Señor. Yo no entiendo. Estaba casada y uno cuando se casa
espera uno tener un matrimonio donde todo lo tienes, ir a salir. Y dije, Señor, yo no sé qué esperas de mí. Ayúdame. Pasó el tiempo y el Señor confortó mi alma y me aumentó la fe. Dijo el hermano Isaías, dijo, hermana, dice, yo voy a llevar la dominical y usted va a invitar almas. Le dije, no hay problema, hermano, yo voy y visito a quien usted diga. Váyase con esta hermana y vaya a invitar. Íbamos puerta por puerta y decía, buenos días, ¿cómo están todos aquí? Mire, ahí, ahora este día vamos a tener una dominical y se va a hablar de Dios. ¿No gustan ir? No lo van a creer que Dios tocaba los corazones. Y el cuartito estaba llenito de almas. Y yo me sentía tan contenta. Dije, thank you, Lord. Gracias, Señor. Bueno, ya pasamos tiempo y vivíamos donde los hermanos nos invitaban a comer, ahí comíamos. Ya nos tocaba ir a Guadalajara para el 12 de diciembre. Llegamos a Guadalajara y el hermano Isaías no podía huir porque se le metió una garrapata en el oído y no podía oír. Y entonces tuvo que ir a ver el doctor. Y nos quedábamos ahí con su hermana Genoveva. Y yo no tenía ropa, pero ella me prestaba la ropa que ella tenía para el tiempo que estaba allí. Pero ella era tan feliz con los hermanos. Yo me gozaba al salir con ellos. Pasó el tiempo y ahí en Guadalajara el hermano Samuel nos cambió. Nos cambió de ahí, de San Juan, Teotihuacán, a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bueno, yo dije, bueno, pues el hermano Isaías llega y los hermanos habían preparado, ya habían hecho una casita de adobes, ya habían puesto una camita, una estufa de petróleo y unos platitos que tenían allí, unas tacitas. Pero no alcancé yo a dormir en ellas. Teníamos que ir a la capital de México. Entonces de ahí ya fuimos a Nuevo Laredo. Y en Nuevo Laredo también había muy poquitas almas, pero yo pues también era nueva en la obra. Y entonces el hermano Isaías me iba enseñando, me iba platicando. Y entonces llegaba un gordito alto que se llama Pedrito. Esa persona estaba un poco demente, estaba slow. Y yo miraba que le pagaban a él por cantar canciones. Y le dije, venga usted para acá. Y lo invité y le dije, mire, yo le voy a dar de comer, pero usted me va a ayudar aquí a regar y todo. ¿Quiere? Y él decía muy contento, sí. Y no era una almita tan fiel que diario iba a barrer ahí la casita y la regaba y yo le daba de comer. No era hermano. Y él, pues yo me gozaba y la ropita que no le quedaba porque el hermano Isaías estaba delgadito. Dije yo, pues ¿cómo le voy a hacer? Pobrecito, le falta ropa. Pero más adelantito yo me gozaba con los hermanos. Allí en Nuevo Laredo, después nos mandaron a otro lugar que era Houston, Texas. Y en Houston, Texas, en la calle Hage era una casita. Y el que estaba ahí de encargado era el hermano Rodolfo Mendoza. Quiero decirle a todas las personas que mi intención de hablar estos testimonios
no es con el fin de ofender a nadie, ni es por echar abajo a nadie, sino es lo que yo viví. Y el ejemplo de todo esto fue el hermano Aarón y el hermano Samuel. Él era el ejemplo de todos los encargados. El hermano Rodolfo Mendoza estaba arreglándole papeles a sus hijos. Y ahí no estaba su esposa. La hermana se quedaba en Guadalajara. Y estábamos esperando, el hermano Isaías dijo, el hermano, nos mandaron aquí, pero vamos a esperar hasta que el hermano, pues, se vaya, no lo vamos a apresurar. Y tuvimos paciencia y notaba yo que a la casa pastoral iba una hermana en la noche y ahí se quedaba con él toda la noche. Y pues yo decía, esto es raro, eso no está bien. Y bueno, pasó eso. Ya nos quedamos ahí en la iglesia. Y empezaban a ir todos los hermanos ahí a la iglesia, pero pasó que en esa iglesia ya tenían 3 meses que no pagaban el mortgage. Y el hermano Isaías tenía que irse a trabajar. Tenía que trabajar para pagar las deudas porque había un solo hermano que diezmaba, que era el hermano Fernández. Ahí vivía la familia Gray, la hermana Josefina Gray, el hermano Samuel Gray, David Gray, todos ellos eran jóvenes, pero la familia no diezmaba. Estaba al otro lado muchas hermanas que empezaban a colaborar, a ayudar. Y bueno, pasó el tiempo y como a nosotros nos habían enseñado que donde vamos tenemos que ayudar a los hermanos en su vida espiritual, el hermano Isaías notaba que la mamá de Samuel Gray se iba y la dejaba a todos los muchachos solos. Se iba y decía el hermano Isaías, pues con tanta familia, ¿por qué los deja solo? Debe de estar al pendiente de ellos y todo. El hermano, Leonard Gray, estaba teniendo una affair, un amorío con una persona en una cuadra y ella estaba teniendo una affair con un americano. Pero para esto, el hermano Isaías dijo que él tenía que comprobarlo. Pasó el tiempo y la siguió y la encontró besándose con un americano y ya después vino y habló con ella, la llamó y le dijo, hermana, fíjese, no la quiero ofender, hermana, pero usted debe de cuidar de su esposo y de sus hijos, pero noto yo que se va y deja a todos los niños solos, ya están grandes y muchas cosas pueden suceder y la casa está sucia. Ella, se puso muy enojada y no quería saber ella nada. Y le dijo, hermana, tiene que dejar ese hombre, porque usted en su casa tiene a su esposo y eso no está bien. Yo oía de primera mano los consejos y con la Biblia en la mano le enseñaba el hermano Isaías. Bueno, ella pasó el tiempo y lo dejó. Lo dejó. Y entonces también la otra persona también dejó y les dijo, hermanas, dice, perdonen, yo no me quiero entremeter en sus vidas, pero yo vengo aquí a enseñarles lo que es la palabra del Señor. Y esta es la voluntad de Dios. Luego nos vamos dando cuenta que también tenía otro encargado ahí,
una hija también, que era la hermana Josefina Gray. Y dije, pobrecitos, ellos no tienen la culpa, los niños no tienen la culpa, porque yo sufrí mucho por ese motivo. Y dije yo, ay, Diosito Santo, estaba muy dura la situación. Si el pastor de la iglesia andaba mal, imagínate cómo estaba la iglesia. Y empezaron los rumores que nosotros, el hermano Isaías, que no llevaba la doctrina, pasaron muchas cosas. Y resultó que ya nos tocaba a nosotros también ya ir para Guadalajara. Y para esto empezaron la hermana Josefina, empezaba ella a cambiar su manera de ser. Empezaba también las otras hermanas, todos empezaba a cambiar, muy bonito. Todo iba cambiando, porque visitábamos nosotros las familias. Y entonces iba todo caminando muy hermoso. Y ya nos tocaba ir nosotros a Guadalajara otra vez, y ahí vamos. El hermano Isaías pagó la renta porque iba a trabajar, pero le llamaron la atención a él porque le dijeron a él, como dice que yo era americana y que las americanas son muy cremosas y muy creídas, decían que yo lo mandé a trabajar para que me comprara mis zapatos, etcétera, cuando era para pagar la mortgage de la casa pastoral, que tenía meses sin pagarse. Bueno, pasó el tiempo y ya nos mandaron también. Llevamos un tiempo tan hermoso allí. Nos mandaron a otra iglesia, San Antonio, Texas. Ahí en San Antonio, Texas, como les dije, nuestra vida con los hermanos. Yo aprendía porque había hermanas con talento, hermanas que muy hermosas. Yo aprendí de ellas y nos gozábamos con ellos y empezaron a venir almas y empezamos a visitar. El hermano Aguirre entró con su familia. Muchos hermanos empezaron a ir a la iglesia y nos gozábamos. Y en esa ocasión llegó el hermano Samuel. Y llegó y me dijo, Anita, ven. Y pues yo fui. Y no había nadie en la casa pastoral. No había nadie, todo estaba solo. El hermano Isaías andaba preocupado porque había llegado de sorpresa. Llega el hermano Samuel y empieza él a apretarme los bustos, a besarme el cuello, a abrazarme, y le dije, hermano Samuel, no, hermano, por favor, no. Y él a fuerza me agarraba, y cuando miraba mi resistencia, me dio un golpe en la cara y me salí llorando. Salí llorando. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Y lloraba, pero yo no decía nada, todo decía a su tiempo. A su tiempo le voy a decir a mi compañero, a su tiempo voy a hablar con él, porque él se alegraba hablando de las cosas de Dios. Bueno, de ahí se levantó la obra muy bonito y nos mandaron después a Santa María, California. Ahí en Santa María, California, no había obra en San Francisco. El hermano Leiva vivía, paréceme que en Modesto. El otro hermano, había otro hermano gordito que también vivía en Manteca. Y bueno,
nos tocaba hacer el recorrido de ahí, de Santa María a San Francisco. Y íbamos visitando y la familia de la hermana Nora Robles se juntó ahí en Santa María, California. La familia del hermano Vega también se juntó allí. La familia de Noemí, el hermano Leiva, ahí se juntó. Noemí era una niña en ese tiempo. Y entonces nos gozábamos porque iba la obra muy hermosa. Entraban las hermanas, la hermana Rebeca, toda la familia Serna, pues nos gozábamos mucho, la mera verdad. Y pasó el tiempo y vi que el hermano Samuel se llevó a Noemí. Después se llevó a Nora Robles. Después se llevó a Marta García. Esas eran unas jovencitas. Pues yo dije dentro de mí, se las van a introducir a las cosas de Dios, me alegraba. Entonces, yo miraba, ya cuando miraba que subían para arriba, cuando subían para arriba dije, aquí ya no va bien esto, porque yo allí miraba todo lo que pasaba. Entonces, el hermano Samuel, un día que iba entrando una de estas hermanas, estaba gordita, era más o menos, no estaba muy bonita, pero al hermano no le importaba la cara, él le importaba otra cosa. Estaban fellitas y lo que tú quieras, él lo que le importaba era otra cosa. Entonces, cuando la hermana Robles entró a saludar al hermano, el hermano Samuel le agarró los bustos, las sentaderas enfrente de mí y la besó. Y luego llega otra hermana y lo mismo. Dije yo, ay Diosito Santo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? En mi mente me fui a la casa y pensé y dije, nosotros estamos trabajando en la obra para salvar almas. Luego lo que sucede es que llegan otros encargados y se las llevan al apóstol como mujeres. Se me pasó un detalle. Cuando estábamos en San Antonio, Texas, había una hermana muy bonita. Se llamaba ella Eva Escamilla. Esa hermana era muy sencilla, muy limpia. Y ella se bautizó en nuestro tiempo. Pero era muy amiga de mi hermana Esther, porque mi hermana Esther estuvo un tiempo con nosotros. Y llevaban una buena amistad. Y resulta que ya cuando me di cuenta, ella, la hermana Eva, ya estaba en la casa grande. Cuando estábamos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se convirtió una familia Johnson. Y las niñas eran tan bonitas, unas curiositas, güeritas. Y esas niñas estaban en la casa del hermano. Yo dentro de mí dije, Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos arrimándole, evangelizando almas. Y esas almas tienen hijas, tienen hijos. Y son para atender sexualmente al apóstol de Dios. Bueno, otra ocasión llegó una
no voy a decir su nombre, pero llegó una esposa de encargado y el hermano Samuel quiso que ella me diera unas lecciones de lo que es una incondicional. Y ella me dijo, Ana, ven. Y yo subí con ella. Dice, tú nomás te vas a fijar lo que yo hago. El hermano Samuel estaba acostado, estaba la hermana Eva y estaban otras más ahí, pero no las alcanzaba a distinguir. Y el hermano Samuel se movió y se levantó y esta hermana corrió, esta esposa de encargado, corrió a donde estaba el apóstol de Dios. Y lo que ella me estaba enseñando es que ella estaba jugando o masturbando su parte privada. Y ya que la masturbaba, se bajaba y le daba sexo oral. Y ya después de que terminaba con el sexo oral, le ponía los calzones y lo vestía. La verdad, yo dentro de mí decía, esto no puede ser. No puede ser, Señor. Y bueno, pasó el tiempo y el acoso del hermano Samuel, él creía que el hermano Isaías era un incondicional swinger, un incondicional donde él iba a enseñar a su esposa, como nos enseñaban a los incondicionales. María Joaquín, cuando ella nos enseñaba, nos decía que yo y los maridos, las esposas no eran marido y mujer, eran dos soldados, a la orden de Samuel Joaquín. Si él quería, él podía separar a un matrimonio para un lado y otro matrimonio para otro, como Dios lo hacía sentir. Y también nos decían, ustedes van a ayudarnos a hacer crecer la iglesia. Y si ven que sus esposos están haciendo cosas indebidas, ustedes van a decirle al hermano Samuel. Para mí esto era muy confuso, porque de acuerdo a la Biblia, me decía la palabra de Dios que yo ame a mi marido, que si teníamos entre los dos algún problema, los dos teníamos que resolverlo, pero no era así. Así no era. Y nos decían cuando llegábamos, cuando había reuniones y había políticos, en ese tiempo me decían, Anita, dice, arréglate bien. Fíjate, primero nos dicen no se pongan pinturas, no vistan provocativas. Y allí cuando llegaba, arréglate, píntate, enseña un poco los senos y ve a atender a los políticos. Para mí, esto no era de Dios. Esto era vivir una doble vida. Y yo no quería vivir una doble vida. Y yo iba viendo todo esto. Llegaban a veces hermanas, esposas de encargados, que en sus iglesias ellas andaban muy peinaditas, sin maquillaje, bien lambiditas del pelo, con sus indumentaria muy santas, y llegaban a la provincia y eran otras. Usaban ropa provocativa, algunas se ponían pelucas modernas, otras usaban para llamar la atención. Y era para mí, esa no era la enseñanza del Señor Jesucristo. Esto es lo que yo aprendí al lado del hermano Isaías. Cuando llegábamos nosotros, cuando nos mandaron a Los Ángeles, California, en el año
de 1976. La iglesia estaba dividida. Unos estaban al lado de María Joaquín, otros estaban al lado de Cornelio Mosqueda, otros estaban con otro encargado que llevaba servicios bonitos, no me acuerdo de su nombre. Octavio Herrera. Entonces empezamos a trabajar con la iglesia. El hermano Isaías trabajaba con la iglesia. Empezó a haber un cambio muy hermoso. Empezaban a salir a la obra, los jóvenes empezaban a llegar allí. Había unos jóvenes que se llamaban Camarena, eran bien serviciales, pero después oigo que después de que nos cambiaron, ellos eran matones, eran guaruras. Eso fue lo que los enseñaba aquellos encargados lambiscones. No eran culpa de ellos, eran de los lambiscones que enseñaban que ellos tenían que obedecer como incondicional, matar si es posible. Bueno, pasó el tiempo y todos empezaron, la hermana, pasó el tiempo y empezaron los hermanos a sentir confianza con nosotros. La hermana Irma Mesa me dijo, hermana Anita, dice, quiero hablar con usted y su esposo. Le dije, sí, hermana, ¿cómo no? Era la mamá de Ruth Mesa, era mamá de Xochitl, Silvia Mesa, y ella andaba, parece que no andaba muy bien, andaba en drogas, y ella quería, ¿verdad?, hablar conmigo. Luego también la mamá de Leti Topete, su mamá quería hablar con nosotros, quería hablar con el hermano Isaías, quería hablar algo que le estaba lastimando. Y llegó ella a la casa pastoral ahí en Los Ángeles en ese tiempo, y llegó, pero con ella llevó un hermano que se llamaba Epifanio. Y ese hermano, Epifanio, el hermano Isaías le dijo, hermano, pues la hermana quiere hablar conmigo. Por favor, hermano, retírese para que mi esposa y yo estemos ahí a platicar con ella. Y dijo él, no, yo no me salgo. Yo aquí estoy con ella. A mí me la encargó María Joaquín. Le dijo el hermano Isaías, hermano, perdóneme, pero la hermana María Joaquín no está aquí en la iglesia. Yo aquí quiero ayudar a la hermana y quiero que ella platique. Pues no va a pasar. Y el hermano Isaías le dijo, hermano, ¿cómo que no va a pasar? Sí, hermana. Y el hermano la agarró de la mano y se la llevó. Para esto pasaron como unos 2 días. Y cuando menos pensamos, llegó Daniel Estrada a reemplazarnos. Estaba flotando arriba la confianza. Hermanas y hermanos querían platicar con el hermano Isaías, con su servidora. ¿Sabes qué? Inmediatamente nos cambiaron. Luego dijo el hermano Daniel, tienen que irse, y me dijo a mí, hermana Anita, usted tiene que ayudarle al hermano Isaías, tienen que irse ya no los quiere aquí el siervo de Dios, tienen que irse. Y voy con el hermano Isaías y le digo, Isa, fíjate que el hermano dice que, pues que ya nos vayamos. Y dice el hermano Isaías, no, pues yo tengo que entregar la iglesia para el domingo, no me puedo ir. Bueno, en eso ya estábamos preparando todo de la casa pastoral. Cuando se oyen unos balazos y grita una hermana, hermana, balacearon a su hijo. Caí inmediatamente cuando oí que dijeron que era uno de mis hijos. Dije, ¿cómo que pasó eso? Sí, habían balaceado a mi hijo Ismael.
Y entonces, ¿cómo nos íbamos a ir? Llegaron las ambulancias y lo tuvimos que llevar ahí al hospital y no lo podían operar. Nos dijeron que porque esa bala estaba en una rodilla y si la operaban iba a perder el sentido de unos nervios. Hermanos, eso era la vida que llevábamos con Samuel Joaquín. No era que los abandonamos a ustedes, hermanos, de la luz del mundo. Es que lo que el hermano Samuel, el hermano Aarón hacían era algo que no era de Dios. No destruían familias. Yo, hermanos, me enfermé de los nervios, siempre vivía enferma, porque decía, ¿a qué horas va a venir Samuel? Y otra vez me va a querer abrazar, me va a querer meter su mano en mis privados. Y yo me sentía nerviosa. Y ahí en San Antonio me enfermé y azoté en el suelo. Muchos hermanos son testigos que me caí al suelo porque yo ya no aguantaba más. Estaba cansada de que este hombre quería siempre traer una obsesión porque yo me negaba. Yo me negaba y yo no quería porque yo miraba que donde quiera que yo y el hermano Isaías íbamos, Dios nos bendecía. Allí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, allí con la ayuda de Dios, allí se hizo una casa pastoral muy hermosa y los hermanos juntamente con su hermana y el hermano Isaías trabajamos juntos. Era una alegría tan hermosa para nosotros ayudar al pueblo de Dios, que ellos cambiaran de vida. Hermanos de la luz del mundo, no son ustedes. Nosotros los amábamos con el corazón. No éramos enemigos de ustedes. Nosotros queríamos hacer lo bueno. Por eso, cuando llegó a Guadalajara, ya era en los 80s, ya para el 89. Llega una hermana. Esta hermana era joven y la casaron. Y ella me hizo a mí una pregunta. Le dijo a mi hermana Esther, quiero hablar con tu mamá. Le dije, sí, ¿cómo no? Pasó unos días y llegó ella. Y me dijo, hermana Anita, dice, en su tiempo, yo me sentí confianza hacerle una pregunta. Le dije, sí, hermana, ¿cómo no? Le dijo, hermana, yo ya estoy casada. Oh, le dije, qué bien, hermana. Dijo, pero está bien que yo tenga sexo con el hermano Samuel y tenga mi marido. Le dije, mire, hermana, hay una cosa que se llama tradiciones de hombres. Esta iglesia tiene sus tradiciones, pero hay una enseñanza en la Biblia. Y esa enseñanza nos enseña a nosotros las casadas que debemos de respetar a nuestros maridos en todo. Es pecado que usted sea de otro hombre. No es lícito, hermana. Es pecado. Pues la hermana fue y le platicó al hermano Samuel. Y cuando le platicó al hermano Samuel, otro día yo fui a hacerle hamburguesas y me pararon en seco. Me dijeron, usted ya no entra aquí. Usted es enemiga del apóstol de Dios. No entra. Y me aventaron la puerta en la cara. Para eso,
Llegué a la casa con mi amargura, con mi tristeza. Yo creía que lo que yo estaba haciendo era un consejo bueno y que me doy cuenta que Samuel Joaquín y todos los encargados decían que esa era blasfemia, que eso era error, que lo que se debe de obedecer es lo que ordena Samuel Joaquín. Pasó otro caso. Esta hermana también era casada, tenía su compañero y andaba en la obra. Y me dijo, hermana, quiero hacerle una pregunta. Sí, hermana, ¿cómo no? Mire, fíjese que pasó un problema. Tengo un hijo que se me murió. Tuve un parto donde se me murió la criatura. Y duró meses adentro. Y fui con el doctor y me limpiaron todo. Y me dijeron que yo no podía tener sexo con mi marido, ni tampoco podía tener hijos. ¿Usted qué me dice? Le dije, mire, hermana, pues yo le voy a decir tiene usted un problema médico. Ese es un problema que es muy importante su salud para que usted siga a la obra con su marido. Yo le voy a decir que no es malo que deje de tener sexo. Eso que le está diciendo el doctor está bien. Otra que salga embarazada, ahorita no puede, hermana, porque usted está sanando dentro de usted. Puede tener un problema. Dijo, está bien, hermana Anita. Pues hermanos, eso para mí le fue a platicar allá a las hermanas que tienen mucha doctrina y me dijeron que yo estaba loca, que estaba fuera de sí, que lo que yo estaba enseñando era una blasfemia, que era enemigo del apóstol de Dios. Eso de cuidar un alma por su necesidad, el ver por ella, está mal. Para ti, ex luz del mundo, no está mal. Pero para aquellos que están en el ministerio, allí obedeces aunque te mueras y esté mal. Había otra hermana. Esta hermana tenía su insuficiencia renal y ella fue al sanatorio para que, como era obrera, pues tenían que ayudarle ahí en el sanatorio. Y llega llorando conmigo y me dice, hermana Anita, ellos dicen que yo tengo que pagar esta cantidad para limpiar el riñón. Y le dije, hermana, ese es sanatorio de la iglesia, ¿cómo que le están cobrando tanto? Está mal, eso no está bien. A ver, enséñeme, vaya y agarre la boleta y enséñeme. Fue y agarró la boleta y me sorprendió. Le dije, hermana, yo le voy a dar este dinero. Y le di el dinero. Y por allá se dieron cuenta la familia Joaquín, lo que yo estaba haciendo y que estaba muy mal. Que yo tenía que respetar lo que él ordenaba en los hospitales. Y yo le platiqué a la hermana Isaías y le dije, ¿cómo ves? Y ella dijo, no, lo que tú hiciste estaba bien. Pasó otra cosa. Cuando llegamos, paréceme, de San Antonio a Houston, pues ya nos habían cambiado. Llegamos ahí y el hermano Samuel quería que anduviéramos con él. Y el hermano
Ignacio Castañeda estaba en la puerta del lugar donde lo tenían. Y el hermano Samuel me llamó. Pero para esto llegó a Conchita. Conchita era la hermana de la esposa de Santiago Joaquín. Y ella, Conchita, llegó y en eso que ella entró y el hermano Nacho me dice, ya iba yo a abrir la puerta, estaba abriendo la puerta, ya iba a entrar porque él me había llamado. Y voy viendo a Conchita desnuda y el hermano Samuel besándole los senos. Y entonces dije, ay Dios, dijo el hermano Nacho, me dijo, Anita, lárgate de aquí ahorita, vete. Él llevaba una amistad con el hermano Isaías. Dijo, lárgate ahorita. Y me fui. Esto es, hermano, lo que yo miraba. Y no sé si ya les platiqué el accidente que tuve en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, cuando íbamos a Guadalajara, para las fiestas de diciembre. El 12 de diciembre. Nosotros íbamos en ese tiempo de Houston para Guadalajara y el hermano Ángel Rabadán y el hermano Rodolfo Mendoza querían saber si les dábamos un raite. Y el hermano Isaías le dijo, sí, hermanos, ¿cómo no? Nos vamos. Y allí ya llegaron y nos fuimos ya rumbo a Guadalajara. En el camino tuvimos un accidente. Nos volteamos. El hermano Isaías estaba sangrando de la cabeza. Y luego me preguntaba, Anita, ¿quién venía manejando? Estaba todos mis hijos adoloridos. Había una pequeña que yo tenía, que era Elizabeth, y ella empezaba a tener convulsiones. Y para esto, el hermano Rodolfo y el hermano Ángel Rabadán hablaron con Isaías y le dijeron, Isaías, pues las órdenes son del jefe que nosotros vayamos a Guadalajara y que te dejemos aquí. Y Isaías me dijo, Anita, dice, vamos a ver cómo le hacemos. Y dice, por ahí, háblenle a un hermano para que venga por ustedes. Se fueron y nos dejaron ahí. La hermana del hermano Isaías le pidió permiso al apóstol de Dios, dice que el apóstol, para que ella fuera y nos ayudara. Y le dijo, no tienes permiso de ir. Y no fue. Arrastrando, alcancé a agarrar mis hijos. Y el hermano Isaías, doblado, sangrando de la cabeza, paró un carro y era un borrachito. Y ahí nos subimos hasta llevarnos a la Cruz Roja. ¿Por qué hacía esto Samuel Joaquín con nosotros? Porque yo no me entregaba a él. Porque yo no le daba servicio. Porque yo amaba al Señor. Yo quería que donde quiera que yo fuera, yo quería que el Señor nos bendijera y nos ayudara. Entonces, hermanos de la luz del mundo, no es personal en contra de ustedes. Todos mis hermanos, los ex luz del mundo, lo han dicho siempre. Hay muchos hermanos sinceros y limpios. No son ellos, son los encargados
que quieren un puesto de honra, un puesto donde los mantengan, donde no tengan que sufrir por enseñar mentiras. El hermano Aarón no era apóstol. El hermano Samuel no era apóstol. El hermano Nazón no era apóstol. Todos ellos eran hombres carnales. Y el hermano Samuel, como éramos incondicionales, todos los vehículos que tenía Isaías se los quitaba y los usaba para su servicio. Luego le dijo, tú tienes que darle a un encargado, ahí tienes que darle la mitad de tu casa. Y el hermano Isaías dijo, no, hermano, prefiero comprarle un terrenito para que ellos vivan. Y la familia que iba a entrar a vivir con nosotros era Felipe Medina y su esposa, unos groomers. Y el hermano Isaías dijo, yo no quiero esa gente aquí en mi casa. Bastante hemos trabajado y no va a ser así. Bueno, ya cuando ya se dieron cuenta que yo no iba de acuerdo y nos menospreciaron por lo que la hermana le platicó al apóstol de Dios, dice que al apóstol, ya empezó la lucha más fuerte. En esa ocasión, llegaron mis hijos a comer en una pizzería, allí por la calle Nazaret. Y luego llegó mi hijo mayor, ahí con otro hermano que era de por acá de Fresno. Y allí lo que sucedió que empezaron los golpes. Llegó la pandilla de Nazón. Llegaron ellos y empezaron ellos a querer golpear a mi hijo, a Ismael. ¿Y qué creen que pasó? Como Ismael lo habíamos mandado a unas clases de self-defense, de defensa personal, se toparon con piedra, porque los que iban volando eran los pañales, no los pañales que se ponen los niños, los pañales que la banda de los pañales. Entonces, eso hicieron. Querían golpear, hicieron un escándalo y luego llegaron con botellas quebradas a querer intimidarnos. Y mi hija más grande empezó a hablar con ellos y les dijo, porque los conocía, ¿qué están haciendo? Esto no está bien. Pero ya estábamos con, como dicen allá los romanos, con el dedo para abajo. Tiene que ir para abajo. Ya no puede crecer. Otra cosa sucedió. Mi suegro, el hermano Isidro López, el hermano Isidro Martínez, era un obrero de la provincia. La hermana Lola era una persona que ayudaba. Y resulta que cuando estaba muy enfermo, los hermanos, cuando se pasaba la canasta, dice que era para los necesitados, para los ancianos, nunca le llevaron un vaso de agua. La sobrina del hermano Isaías, que trabajaba en un sanatorio, ella siempre le decía, oh, está bien, todo está muy bien. Y se estaba muriendo, estaba leyendo la carta de difunción de mi suegra. Y ahí decía que tenía tuberculosis, tenía insuficiencia renal, estaba muy desasiada. Y esta que trabajaba en el sanatorio la dejó morir por obedecer al apóstol.
Dejaron morir a los padres del hermano Isaías Martínez. ¿Por qué? Porque lo que él enseñaba no era doctrina o tradiciones de los hombres. Él hablaba de Cristo. Entonces, hermanos de la luz del mundo, los padres del hermano Isaías fallecieron en las manos de la luz del mundo, teniendo un sanatorio muy elegante y muy bueno. No fueron buenos para llevarle una Tylenol siquiera. Y luego con otra te voy a decir, el hermano Isaías se le pasó unos 2 meses sin pagar el terreno del panteón. ¿Y sabes lo que dijeron los hermanos que cuidaban el panteón? Le dijeron, hermano Isaías, venga por los huesos de sus padres porque los vamos a aventar a la calle. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta agresividad? Porque yo no me entregaba. No entregaba mi cuerpo al apóstol de Dios. No entregaba y me acosaba el hermano Samuel, que él quería mis hijas. Él quería a todas mis hijas y mis hijos. Y yo y el hermano Isaías no las entregábamos. Preferimos sufrir. Preferimos que, aunque hablaran de nosotros. Bueno, al final, el hermano Isaías dijo, voy a vender la casa. Y fue al banco, fue con él uno de los guaruras del hermano Samuel, perro fiel. Y también iba otra fanática que dejó morir a mis suegros. Ellos iban en el taxi con el hermano Isaías cuando vendió su casa en la calle Nazaret. Llegó uno en una moto y iba al ritmo del taxi y con pistola en mano. Le dijo, dame el dinero, desgraciado. Dámelo, aquí te meto, te trueno. Y el guarura, ¿no crees que defendió al hermano Isaías? ¿A quién era su fidelidad? ¿A quién era la fidelidad de esa persona que sabía mucho del sanatorio y de enfermería cuando dejó a mi suegra morir? Hermanos de la luz del mundo, con todo esto, con todo lo que yo viví, yo no iba a entregarle esas almas nuevas para que Samuel o Nazón Joaquín las violara. Yo le dije a mi esposo, no más. Y hermanos que quieren saber, hermanas, el hermano Samuel, ustedes saben que hay diferentes abusos. Abusos emocionales, abusos sexuales. Hay diferentes tipos de abusos. Y yo no puedo mentir. Sexualmente, él no me penetró. Porque sé que muchos de ustedes quieren saber. Que nos hizo sufrir de muchas maneras. Cuando íbamos a Guadalajara, una ocasión estábamos allí en Guadalajara cuando estaba una de mis hijas allí y llega uno gritando, hermana, tenga cuidado, hay uno que viene con una navaja. Le gritaba a mi hija. Entonces, nosotros por predicar a Jesucristo, yo por enseñarle a las hermanas que no entregaran sus cuerpos a Nazón, a Samuel y a Aarón, nos despreciaron, nos hicieron sufrir. Hasta acá nos siguieron y nos quemaron 2 carros. Nos quisieron quemar una casa y se robaron todo. ¿Por qué?
¿Por qué, hermanos? Por decirle a la hermana, hermana, no entregue su cuerpo, sea fiel a su marido. Hermano, miembro de la luz del mundo, es malo que yo le diga a una hermana, no se acueste con él, ¿es malo? Pues ellos decían que sí. Y hermanos, yo sé que muchos que me van a escuchar van a hablar lo peor de nosotros. No le hace. Pueden hacerlo. Entonces, quería decirles, no es en contra de los miembros, porque cada uno de nosotros, tanto el hermano Héctor Vera, Sergio Mesa y otros más, yo me deleitaba con ustedes, hermanos. Yo me gozaba, pero mi problema era cuando llegaba a la provincia. Y quiero aclarar una cosa. Los hermanos que ayudaron a Ismael fueron 3 hermanos de Fresno. Allí se enfrentaron con la pandilla de los pañales. Pero gracias a Dios que les ganamos. Gracias a Dios. No pudieron. Entonces, hermanos, quiero decirles a todos los hermanos, los ex luz del mundo, todas sus palabras, cada uno de ustedes en su lugar, me ha servido. The brothers and the sisters that have their podcast in English, your podcast is very valuable to all of us. Thank you for that. Hermanos de la luz del mundo, escuchen. No hay por qué echarles mentiras, hermano. Hace poco tuve yo un accidente y en ese accidente hicieron unas tomografías de todo mi cuerpo. Y me dice el doctor, ay señora, dice, usted es una señora muy especial. Y le dije, ay doctor, ¿por qué me dice especial? En el hospital donde yo trabajaba, me decían que los niños especiales eran los que eran de mente y que tenían cystic fibrosis. ¿En qué soy especial? Dice, es que usted tiene fracturas en su cuello, en su espalda y hay varias quebraduras allí y no son nuevas de este accidente. Esos accidentes son viejos. No reniego, hermanos, porque los que aman a Dios, todas las cosas les sirve para bien. Y el haber estado con ustedes 25 años de mi vida, yo viví feliz al lado de ustedes, al lado de los pobres, al lado de aquellos necesitados. Yo era feliz. Pero cuando me llegaba juntamente con aquellos que querían seguir esta doctrina de demonios, esa era mi lucha y la lucha del hermano Isaías. Espero, hermanos, que mi testimonio les sirva a ustedes. Esto no me lo platicaron, yo lo viví. Tengo 75 años y les voy a decir que vivo lo que yo le pedía a Dios. Yo le pedí a Dios como a Lidia, le decía que ella quería su familia para atrás. Y yo le lloraba a Dios. Yo no quería una mansión. Yo no quería un carro del año. Yo no quería miles de dólares. Yo quería mi familia. Yo quería mis hijos. Yo quería aquel hombre que yo conocí, que era bien bueno conmigo. Yo a veces cuando yo me casé con él, yo creía que era semejante a todos los hombres, pero me equivoqué con él, porque todo el tiempo que vivía con él, nunca me golpeó, nunca me levantó la voz, siempre los dos unidos.
siempre me ayudaba en todo. Y Dios me dio con este hombre, Isaías Martínez, me dio 6 hijos hermosos, todos hermosos. No más que hay uno, hermano, hay uno que quedó enfermito y el motivo es porque yo trabajaba mucho, tenía que trabajar por mantenerme y a veces los descuidaba. Y él se fue a las drogas. Y las drogas dañaron su cerebro. Y ahora yo tengo que trabajar con él. Gracias a Dios que ya no está como estaba. Ese enfermito está bien, pero no está totalmente bien. Le falta unos cuantitos tornillitos por ahí. Pero podemos nosotros trabajar con él. Y hermano Apocalipsis, quiero decirle que Dios le pague. Para mí y para mi esposo y para mi familia fue un placer